Este es el momento. ¿Pero el momento para qué? Para hacerte las preguntas incómodas. ¿Cómo quiero verme yo de aquí a 5, a 10, a 15 años? En realidad me gusto yo. Sí. ¿Cuál es la relación que tengo yo conmigo? Me veo al espejo y digo a esta mujer, a esta tipa, diríamos en venezolano, a mí me gusta, ¿cómo estoy con mi cuerpo? ¿Cómo me siento con mi cuerpo? El acto de comunicar es un acto de libertad, pero sobre todo cuando nos comunicamos con nosotros mismos, una manera de empezar el día: yo soy valiosa, hoy será un día maravilloso, hoy conoceré a mujeres extraordinarias, hoy mi mensaje le va a llegar a alguien que va a decir, quiero hacer eso. Bienvenidas a Descubre tu Musa. Soy Elvia Brito, CEO y editora de Musa Magazine. Este es el podcast donde las historias de éxito, el empoderamiento y la inspiración se entrelazan para ayudarte a transformar tu vida. Aquí celebramos a las valientes que han superado obstáculos, que han encontrado su voz y han descubierto su musa interior. Cada episodio está diseñado para iluminar tu camino, ofreciéndote, además de historias inspiradoras, herramientas y conocimientos que te permitirán crecer en todas las áreas de tu vida. Prepárate para ser inspirada, para aprender y descubrir tu verdadero potencial. Es hora de despertar tu musa y emprender el viaje hacia una vida extraordinaria. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos nuevamente a este podcast Descubre tu Musa, este espacio creado para ti, para poder darte a conocer estas experiencias, estas mujeres increíbles que invitamos para hablarnos acerca de su historia o acerca de temas que son muy importantes para nosotras. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Platiqué con ella por teléfono y la verdad es que es exquisito platicar con ella. Ella es maestra, ¿verdad?, de letras, es licenciada en letras, estudió literatura, también ha estado en muchos cursos, ¿verdad?, de escritura creativa. Es una mujer multifacética porque aparte de que escribe sus libros, tiene sus libros, estudió literatura, pero también ha incursionado en el mercadeo, en todo ese mundo empresarial, también con escritura persuasiva, con escritura para conocerte a ti mismo. Ha escrito y publicado poemas que han sido presentados en Miami, han sido presentados también en España. Esos son guiones para teatro. Guiones para teatro, ha escrito guiones para teatro. Dios mío, es una mujer que ha hecho de la escritura un modo de vida, un modo de expresión. Es algo que es muy admirable también. No muchas en estos tiempos podemos estar escribiendo. Escribir un libro es tan difícil para la gente. ¿Cómo empiezo? Son temas que, pero ella da acompañamiento también a personas que están por escribir su primer libro de no ficción. Entonces, ha escrito, es de poemas, es de libros, es de escritura persuasiva, de escritura para conocerte, el poder de la palabra. Es un programa que ella está llevando y que es justo de lo que vamos a hablar en este tema. Y bueno, ¿para qué seguir hablando yo más, verdad? Quiero que conozcan a Flor Ángel Quintana. Flor Ángel Quintana es una mujer hermosa, venezolana, muy preparada en su tema, muy apasionada con su trabajo. Así que la tenemos hoy con nosotros a sacar provecho de todo lo que esta mujer va a compartirnos hoy. Flor Ángel, bienvenida. Gracias de verdad, Elvia. Es tan sabroso cuando alguien habla de uno bonito, que entonces es como el masaje de ego y a la vez uno aterriza y dice, bueno, debo dar las gracias primero. El poder de la escritura para transformarse, ese es el nombre del programa, de mi programa. Uh-huh. Y sí, creo que la escritura es lo que me define, no solo porque escribo, sino porque mi misión, mi propósito de vida es ayudar a mujeres a que comprendan el poder de sus palabras. Y el poder de sus palabras no solamente para sí mismas, para esto bonito del crecimiento personal, del autodescubrimiento, sino además para
darse cuenta cada una de esas mujeres que son, por ejemplo, empresarias, que a través de las palabras pueden cautivar a mucha gente que está allá afuera que desconoce para qué están ellas en el mundo. Entonces me gusta acompañar a mujeres profesionales, empresarias, a que perfilen mejor su comunicación escrita para que le lleguen a más gente, por ejemplo. Como para ayudar en sus negocios. En sus negocios, exactamente, en sus negocios. Porque como mujeres, Elvia, tú lo sabes perfecto, tenemos preguntas que tienen que ver con nosotras. Sí. Las preguntas, como yo le llamo, las preguntas poderosas. Pero también debemos hacernos preguntas en referencia a nosotras respecto a nuestra profesión. Y cómo comunicamos lo que nosotros amamos hacer a esa audiencia, a ese cliente o clienta que está allá afuera que no nos conoce. Entonces, a través de nuestra expresión oral o la expresión escrita, que es en donde me gusta trabajar, allí a las mujeres les digo, ¿qué tal si tu mensaje de venta lo llenas de lo que tú eres? Por eso empecé con mensajes de venta, empecé con amigas empresarias que querían que les hiciera su contenido. Ajá. Y después dándome cuenta de que no es tan frío como poner llámame pronto, contáctame, me di cuenta que el asunto era estar con la mujer y que se diera ella, se percibiera como profesional capaz de dar un mensaje exitosísimo de ventas. Entonces, la profesional es la mujer que siente, que tiene miedo. Tiene que conectar. Obviamente, tú no puedes hablar de tu negocio, así sea que tú hagas cupcakes o que tú imprimas franelas, si no le pones la esencia de lo que tú eres, porque tu negocio eres tú. Sí, sí. Es increíble en el mundo de la empresaria, pero quiero saber cuándo te diste cuenta tú que te gustaba lo de la literatura, que te apasionaba, ¿verdad? El tema. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Desde pequeña hubo un momento en específico, algo que te dijo, esto aquí es donde yo quiero ir? Yo a los 14 años empecé a escribir y creo como normal, digamos, normal entre comillas, siendo adolescente. Es decir, había unas cosas de las que adolecía, por ejemplo, todas mis amigas tenían novio y yo no, entonces yo sufría y hacía poemas según yo. Y ahí empecé a escribir, según yo, poesía, pero esa poesía que evidentemente luego cuando estudio literatura veo que eso no sirve para nada. Ajá. Pero eso me sirvió para darme cuenta que cuando escribía yo me hablaba y pasaba algo en esas palabras que estaban allí, pero que me decía yo o que les decía a alguien. Allí me di cuenta de la importancia de la escritura para mí. Ajá. Claro, yo empiezo a entender y empiezan a pasar los años de colegio, me gradúo de bachiller y yo quiero ser inicialmente psicóloga y la segunda opción era ser comunicadora social. Porque lo mío, yo había entendido que era comunicarme con alguien. Ajá. Me gusta hablarle a la gente y sobre todo me gusta escuchar lo que tiene para decir. Pero entonces, cuando voy a mi prueba de aptitud académica, entonces, bueno, sí, usted está como hecha para todo lo que tiene que ver con comunicar. Y digo yo, bueno, yo voy a estudiar comunicación social, por supuesto, voy a ser periodista, voy a hacer preguntas, voy a hacer artículos, etc. Pero la vida, nuestra vida, que es maravillosa, hace que yo no quede por puntos Ajá. en esta opción de ingreso a la universidad que yo quería. Y entonces digo, bueno, no es comunicación, entonces es psicología. Y tampoco quedo para psicología. Y entonces la opción era una carrera llamada letras. Y cuando empiezo a ver el pensum es principalmente para el momento cuando yo me inscribí, porque eso cambió 5 años después, 6 años después, era básicamente arte más literatura. Y yo dije, bueno, hago un año de esto y luego me cambio, porque en la universidad está esa opción, haces un año, tienes que tener buenas notas y después te cambias. Vuelves a hacer el examen y entonces... Y vuelvo, sí. Bueno, pero me quedé... ¿Te gustó? Claro, porque dije, esto tiene que ver conmigo. Sí. Y empiezo a estudiar letras y yo estaba trabajando en una organización
que era la segunda empresa más importante en mi país en su momento. Cuéntanos cuál es tu país, porque no nos Mi país es Venezuela. Esta empresa era CanTV, la empresa de telecomunicaciones, la segunda mejor del país después de la industria petrolera. Estoy hablando de los años hermosos y felices de los finales de los 80, ¿no? Y yo estaba trabajando allí como operadora del servicio. Es decir, yo estaba desde las 7:15 hasta la 1:15 trabajando, atendiendo llamadas de clientes, y luego me pasaba buscando a mi mejor amiga Lisette y nos íbamos a la universidad, que en ese momento mi carrera para ese entonces era de 2 a 6 de la tarde. Era un régimen anual, no semestral como fue 6 años después, que además cambiaron el pensum, como ya lo dije, y yo estaba entonces en una organización de telecomunicaciones y estaba estudiando letras, y lo tenía muy claro. Hay una dirección de cultura dentro de todo lo que es el panorama de la organización, de la corporación. Yo me gradúo y voy a la dirección de cultura. Pero entonces la vida sigue cambiando y Verizon llegó a hacer esa oferta por CanTV, se privatizó la compañía, el core business dejó de ser, el core business fue sencillamente las telecomunicaciones, y todo eso cultural se vino abajo. ¿Y qué dije yo? Bueno, me empiezo a mover. El asunto es que duré 13 años entre servicio al cliente, después la gerencia de mercadeo, hasta que lo último fue planificación estratégica. Cuando me mandaron a hacer un curso que se llama Visión Financiera para No Financieros, en una organización llamada IESA, de mucho prestigio en mi país, yo dije, pero si a mí no me gustan los números, ¿esto qué es? O sea, esto no va conmigo. Y allí entonces renuncio y empiezo a pensar qué quiero hacer yo con lo que yo quiero, con mi vida por el resto del tiempo. Y la solución más fácil fue, bueno, yo voy a ser docente, porque además dentro de lo que era la posibilidad que me daba letras, la más rápida era ser docente. ¿Docente de qué cosa? Bueno, de lengua española, o docente a nivel de high school, en bachillerato. Y así estuve 13 años en CanTV y luego 11 años en educación con adolescentes, y luego en un instituto universitario donde daba lingüística, lengua española e investigación de mercados. Pero siempre en comunicación con otro. Sí. Siempre escuchando a otro. Entonces, con todo esto que suena a perorata, la vida está allí conduciéndonos. El punto está en prestar atención. Siempre la razón de lo que uno es y de lo que uno vino a hacer está allí. Pero como hay tanto ruido, nos dejamos llevar por el ruido hasta que la vida empieza a decirte, no es allí, no es por ahí, no es por ahí. Unos suaves cachetones, hasta que uno dice, es este el camino. Es como cuando la gente dice, hay una crisis existencial, y entonces en medio de esa crisis existencial que no sé qué soy, qué quiero, para dónde voy, no lo tengo claro. Y es como cuando empiezas a querer buscar respuestas dentro de ti. Y bueno, y este es el tema que nos trae hoy, porque esta mujer nos puede hablar de muchos temas y seríamos y aprenderíamos felices de muchos temas. Pero como Musa Magazine, el objetivo es poder despertar en la mujer la curiosidad, esas ganas de encontrar su mejor versión, de estar feliz consigo misma, de autovalorarse, de amarse más. Entonces nos vamos a dedicar al tema. Ella nos va a hablar igual de todo al final del episodio, pero nos vamos a enfocar el tema de la escritura para conocernos mejor, ¿verdad? Ella tiene todo un programa en el que acompaña, ¿verdad?, a las personas a hacerlo. Y una de las cosas, cuando hablamos de escritura para conocerte mejor, estamos como escribir para un diario. Cuéntanos cómo podemos ponerlo en práctica. Sí, a mí me gusta pensar en la escritura íntima, la escritura personal. Yo trabajo con escritura personal íntima, escritura creativa, y ya la escritura terapéutica, que estaría dentro de la íntima. Pero bueno, básicamente en dos escrituras importantes. Para una persona, una mujer que desea entrar en consonancia con
quién es, qué hace y sobre todo para quién hace lo que hace. Estamos hablando de profesionales, ¿verdad? Sí. Lo importante es ir adentro. ¿Y cómo voy adentro? Bueno, podrías ir a terapia, evidentemente. Sí. Psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta. Pero dentro de esas tres ramas o asistencias que puedes tener, todas te van a sugerir que escribas, que te escribas. Los terapeutas te van a decir escribe, el psiquiatra te va a decir escribe, y ellos van a ver sí o no lo que tú escribes y van a hablar desde su pericia doctoral y van a dar ese récipe de lo que tú deberías hacer. Pero mi planteamiento es tan sencillo que es tú tomas una libreta y sencillamente te miras al espejo y empiezas a preguntarle a ese reflejo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Por qué te sientes como te sientes? ¿Cómo te sientes en este momento? Y en ese mirarse en el espejo, allí pasan cosas y tú vas a tu libreta y empiezas a escribir. La palabra diario o el journaling, que a la gente le encanta hablar de journaling, a muchas mujeres les incomoda lo del diario, porque algunas se remiten a esa época de niña, de la adolescencia. Querido diario, Agustín no me vio en el receso. Y entonces nos parece ridículo. Pero la verdad es que hacer journaling es un llamado de atención a cómo estoy hoy. Esa libreta que la debes conservar contigo porque es el refugio de tu día, donde puedes acudir para decir 4 groserías que no les puedes decir a tu jefe. Y allí explotas y allí puedes con tu escritura convulsa o con tu escritura aliviada, pues sanar eso que te está pasando. En la libreta te hablas. ¿Cómo te hablas? Sencillo, aquí estoy yo frente a esta mujer que me ha hecho enojar porque me dice que el presupuesto no va y yo quisiera matarla, pero sé que todo, es decir, todo lo que tú quieres decir, te lo puedes decir a través de la simpleza de una libreta y un bolígrafo. ¿Con qué palabras? Con las que te salen, con las tuyas, las auténticas, las que dan fe de lo que tú eres en esencia. Allí no te va a leer alguien, eso es privado y puedes hablarte con toda la sinceridad. En esa escritura íntima, sobre todo desde mi ejercicio y desde mis recomendaciones, pones el día, pones la hora y te expresas. Y luego, que para mí es lo más poderoso, pasado un tiempo, que puede ser unas horas, una semana, incluso años, te relees. Y al releerte es donde sucede la magia, porque ahí te ves, ahí puedes apreciar cuánto has avanzado de ese momento de ira o de sollozos o de tristeza a lo que en el momento cuando estás releyendo te ves y dices, ¿cuánto he avanzado? O a veces, Dios mío, sigo en esto, sigo en esta sensación. Esa es la escritura íntima, la escritura potente, personal. Me llama la atención porque, bueno, te surge una curiosidad en la adolescencia, por ejemplo, de querer escribir. Y el miedo puede ser a ser vulnerada a través de lo que escribes, porque tú puedes llevar un diario, pero es un diario, como dices tú, es una escritura íntima. Es para hablarte contigo misma. Pero ¿qué pasa con ese miedo a que una persona venga y pueda leer estas cosas que son tan tuyas? ¿Cómo darle vuelta a eso? Hay que tener un lugar en donde dejarlo, hay que hacerlo a escondidas. ¿Cómo haces? Porque no todas las personas tienen como los mismos valores que tú. Yo, por ejemplo, tú dejas tu diario y yo no voy a abrirlo, yo no voy a leerlo porque yo respeto la persona, así sea el de mi hija, así sea el de mi hijo y yo estoy curiosa. Yo lo respeto y no lo abro, pero ¿qué pasa si piensas que puede ser vulnerada a través de alguien que venga y lea cosas tan íntimas tuyas? En principio te diría que qué triste pensar que estamos en una situación de posible vulnerabilidad constante, que no tengamos la confianza con la pareja, la madre, que alguien nos va a leer. Cuando éramos adolescentes, los diarios tenían un candadito. Uh-huh. Y entonces ese diario, ese objeto le decía al mundo, esto es privado, tiene un candado.
Pero cuando somos grandes, cuando somos maduras, ese temor de que alguien nos lea nos debe llamar la atención. O sea, yo no sé cómo es mi mamá, cómo es mi marido, cómo es mi hijo. Desconfío tanto de mi entorno que tengo que estar cuidándome de que sepan quién soy yo, si ellos saben quién soy yo. El diario lo llevas tú en tu cartera, está contigo o en tu mesa de noche. Y lo haces con la tranquilidad de quien está haciendo algo bueno, no de forma solapada, oculta, va a pasar algo, ahí me va a descubrir. Si tú sientes que alguien te va a descubrir, pregúntate, porque estás ocultando cosas, qué forma tan falsa tienes de vivir. La escritura es para hablarnos con sinceridad y no debe haber miedo. Y si tú, bueno, pero es que yo no vivo en la situación que vives tú, porque yo vivo, esto lo estoy yo diciendo pensando que todo el mundo tiene casa. No, puedes estar viviendo en una residencia con otras personas. Bueno, lo mantienes contigo. Literal, lo mantienes contigo. Porque yo creo que te das cuenta cuando comienzas con este proceso de conocerte a ti mismo a través de la escritura. Pienso que eso te puede llevar a descubrir cosas que no sabías de ti misma, que tal vez no te gusten, ¿verdad? Porque nosotros debemos de verlo, tenemos pensamientos que no nos pueden gustar a nosotros mismos. Y uno dice, bueno, esto lo tengo que cambiar porque esto no me gusta, ¿cómo puedo hacer para cambiarlo? O voy a cambiar este pensamiento y no voy a pensar lo malo de este asunto, voy a pensar en lo bueno, voy a darle vuelta. Pero hay cosas que no nos van a gustar de las que encontramos adentro. Claro, mi querida Elvia, y es allí cuando digo que la relectura es poderosa, porque en la relectura me veo y me cuestiono y me confronto, y allí digo, necesito ayuda. Aquí hay una mujer que soy yo, pero la veo con una perspectiva desde otra posición. Es como cuando yo doy clases de literatura y explico el narrador testigo. Cuando doy clases de literatura y hablo del narrador testigo, y las personas que leen cuentos y novelas saben a qué me refiero, pero recapitulo por si acaso, es ese narrador que habla solo de lo que ve, lo que escucha, lo que está percibiendo con sus sentidos, más nada. Cuando yo escribo y me releo, yo estoy desde la mirada de la testigo. Esta mujer que soy yo ha dicho esto, ha expresado esto, ha utilizado estas palabras. Hay una recurrencia en estas frases. ¿Será que esta mujer que soy yo necesita ayuda profesional o necesita de verdad estar un tiempo a solas, irse un fin de semana a una cabaña para repensar su vida profesional, para darse cuenta, para darme cuenta que necesito un cambio? Cuando uno ve cosas que no nos gusta de uno mismo, de una misma, ¿qué se hace allí? Voy conmigo y me analizo. Por eso a mí me gusta pensar que yo ayudo a mujeres que están pasando por procesos de transformación y quizás ya están yendo a una terapia. Pero la escritura de ellas con ellas le va a dar más material para su propio autodescubrimiento. Flor Ángel, según tu experiencia, ¿cómo puede la escritura, verdad, ayudarnos a conocernos a nosotros mismos? Si yo soy alguien que nunca ha escrito nada, puede pasarme que me vea frente a un papel en blanco y me bloquee y aquí, ¿qué voy a escribir? Si alguien lo va a hacer por primera vez o lo está considerando en este momento, ¿cómo podría empezar? Yo siempre hago el mismo chiste. Estás frente a esa hoja temeraria, blanquísima, tienes tu lapicero o lapicera, pero ¿cómo empiezo? No sé cómo empezar. Estas líneas, me siento estúpida, creo que no le estoy hablando a nadie y por eso, y cuando tú te das cuenta, en esa forma tan tonta de comenzar, vas a empezar a fluir de tal manera a partir de lo que estás sintiendo frente a la página. Siento que no tengo nada para decir. Inclusive pudiese expresar hasta miedo. Y claro, ¿miedo a qué? Y allí te dejas llevar. Lo importante para empezar a escribir es sentir que no hay un guión, que no hay una vía.
y yo te tengo la vía adecuada para... No, es sencillamente aquíétate y pregúntate qué estoy sintiendo y lo pones literal. Siento que no sé qué voy a decir y te lo aseguro, una vez que tú empiezas con esto, va a llegar un momento que vas a tener 2 hojas o más de cosas que te tienes que decir o cosas que quieres expresar que no te habías dado cuenta. Y te vas a dar cuenta cuando te releas. Que, ay, mira lo que dije, yo nunca había escrito y escribí algo, escribí una página completa y te celebras ahí. Después de todo, no está escribiendo para publicar el diario después, ¿verdad? Así que no hay que buscar la perfección. A veces dice, es que mi letra es fea. Bueno, eso no importa. No importa la gramática, no importa la ortografía. Perfecto. Porque eso es algo para ti. Dice, yo no sé escribir, no sé hablar, no sé escribir, ¿verdad? Y es algo para ayudarnos a nosotros mismos, no es algo para publicarlo, no es algo para ir a exponerlo en otro lugar. Pero también me preguntaba yo en el sentido de cuando tú empiezas a escribir, por ejemplo, ¿cómo puedes diferenciar o cómo puedes tú trabajar en una escritura para sanación, por ejemplo, con una escritura creativa? Pensando en que solo con escribir voy a sanar o debe ir acompañado en específico con alguna guía que te vaya orientando. ¿Cómo empezar eso y no como solo agarrar un cuaderno y empezar a escribir las cosas que estoy sintiendo y estoy pensando? Porque puede ser que esto siga pensando y sintiendo y escribiendo dentro de 2 meses si no hice nada con propósito al principio cuando comencé. Claro, con propósito. Eso es importante. Si yo siento que necesito solucionar algo en mi vida, porque he caído en cuenta que estoy pasando por un proceso que puede ser cambio de país, cambio de estatus, cambio inclusive me quiero casar o divorciar, o quiero tener un hijo, o mis hijos ya dejaron el nido, allí está pasando algo conmigo. Y ese impulso de la necesidad de responderme, yo lo empiezo a canalizar a través de la escritura. Cuando yo caigo en cuenta de que hay algo que me está sucediendo, ahí tengo que buscar ayuda. Porque el escribir solito no te va a servir. No te va a dar la transformación. Claro, a menos que ya tú lleves años de terapia. A menos que ya tú tengas una edad como yo, que uno ha pasado pues verdes, maduras y arriba, abajo, y entonces psicoanálisis, psicoterapia, psicología, psiquiatra. Todo depende de eso que te está sucediendo, que es muy personal y es peculiar. Empiezas a escribirte y empiezas a mostrar en el papel cosas, buscas ayuda si es necesario, y la sanación, ¿cuándo empieza a aparecer? Cuando tú haces cambios. Si antes lloraba por esta situación y empiezo a escribir lo que me lleva al llanto y entonces tengo las conversaciones con expertos o leo un libro que me da consejos, que me acompaña, allí yo puedo seguir escribiendo, pero desde la persona que está curándose. Antes me sentía incapaz de salir sola en las mañanas, pero ahora veo que gracias a mi perro que me asiste, me siento más protegida. Los cambios tienen que darse a partir de la escritura, donde evidencio que me pasa algo, tengo ayuda externa, sea profesional, de una amiga que sepa escuchar, y allí vuelvo a la escritura para decir, ahora, luego de un mes, de una semana, he podido hacer esto, he podido continuar, he podido empezar a caminar, he podido llevar un régimen alimenticio más acorde a cómo me quiero ver y sentir, por ejemplo. Si dijéramos que puede haber un ejercicio que me va a desbloquear ese miedo de comenzar con un lápiz y con un papel, ¿verdad? A escribir lo que siento, lo que pienso. ¿Cuál sería como un par de preguntas que podría hacerme para comenzar? Que te lleve a la reflexión, que te lleve como a desbloquearte. Preguntarte, a ir a tu memoria y recordar cómo eran tus momentos en la escuela, específicamente en la asignatura llamada Castellano y Literatura, por ejemplo, donde principalmente escribías.
en esta experiencia de vida que tengo es triste, sí, puedo decir que es triste, las experiencias que yo he podido tener de mujeres que el acto escritural, todo el proceso de escribir, está repleto de malas experiencias, porque tuvieron maestras o maestros que le dijeron cosas inadecuadas en los momentos de su vida donde estaba más sensible. Qué bruto eres, tú no sabes escribir, eso no se dice así. Miren, muchachito, fulanita, lo que acaba de escribir, qué ridículo es. Hay mucha gente herida por allí afuera debido a un mal profesor. Entonces, lo que yo les invito es, recuerda cómo eras tú en tu etapa escolar cuando te mandaban una asignación. ¿Cómo hacías tú un ensayo? ¿Cómo hacías tú, por ejemplo, eso que nos mandaban en mi época, luego que uno regresaba de vacaciones y le mandaban a hacer ese escrito sobre sus vacaciones? Los temidos ensayos, ¿verdad? Exacto. De todo el tiempo. Exacto. ¿Cuánto yo sentía aprehensión de lo que voy a decir no se va a entender? Lo que voy a expresar va a ser malo, feo, porque la número 1 del salón, que no soy yo, lo hace mejor que yo. Porque mi mamá escribe perfecto, porque mi hermanita menor es mejor que yo. Mírate. Cuando hablamos de escribir, ¿cuánta vergüenza tienes de ti misma? ¿Tú sabes la cantidad de gente, Elvia, que no comenta en las redes sociales solamente pensando que alguien se va a dar cuenta que tiene errores ortográficos? O que alguien le va a decir, pero qué estupidez la que estás diciendo. El acto de comunicar es un acto de libertad, pero sobre todo cuando nos comunicamos con nosotros mismos, es un gozo de, Dios mío, esto pienso yo, esto soy yo. Entonces, para quitarnos el miedo, hagamos el ejercicio de pensar, tengo miedo de escribir, ¿por qué será? ¿Por qué no me gustará escribir? ¿Por qué? Y hay gente que no escribe y por supuesto no lee. Entonces el mundo se le limita, el mundo de palabras, el mundo de posibilidades para conectar con otros se limita. Entonces pensar en lo que puedo estar arrastrando de malas experiencias y verme ahora, bueno, pero yo soy grande, yo puedo hacer un taller de escritura, yo puedo estar siendo ayudada por alguien que me acompañe, me lleve de la mano a que yo me reconecte con mis palabras y haga que yo descubra ese poder que tengo yo de decirme cosas que me alientan, que me alivian. ¿Tú crees, te escucho hablar y pensando en personas que a lo mejor buscamos el conocernos mejor a ciertas edades? ¿O tú crees que es una curiosidad que viene con el tiempo, que a los 30 no puedo estar interesada en conocerme más? ¿Y qué importante sería como entre más temprano te conozcas mejor te va a ir? Claro. En esta edad yo hablo de mi experiencia. Yo empecé con la escritura porque era parte de mí. Lo dicen los astros, lo dice mi carta astral, que yo vengo para esto. Pero con el paso de cuando uno ya deja la barrera de los 40, sigue en los 50 y sigue avanzando, uno dice, ¿por qué no me hice esas preguntas cuando tenía 29 años? ¿Por qué en mis maravillosos 25 no pensé de esta forma? Bueno, porque no era el momento, porque era otra generación. Nosotras ahora estamos diciéndote a ti, este es el momento. Tú tienes 22 años, este es el momento. ¿Pero el momento para qué? Para hacerte las preguntas incómodas. ¿Cómo quiero verme yo de aquí a 5, a 10, a 15 años? ¿Qué me gusta a mí de verdad? Yo estoy en este trabajo y estoy sufriendo, estoy amargándome, porque a mí en realidad lo que me encantaría es hacer solamente cupcakes. Y estoy aquí como contable, como contadora, llevando estas cuentas y no me siento feliz, pero claro, hay tanta gente que hace cupcakes que hay otra más. Pero es que tú eres distinta. Tus cupcakes tú lo vas a hacer diferente. Entonces, esas preguntas de lo que quiero, de lo que en realidad me gusta, bueno, más de en realidad me gusto yo, sí. ¿Cuál es la relación que tengo yo conmigo? Me veo al espejo y digo a esta mujer, a esta tipa, diríamos en venezolano, a mí me gusta, ¿cómo estoy con mi cuerpo? Sí. ¿Cómo me siento con mi cuerpo?
con esto, con mi pelo, con mis uñas, en fin. Esa mirada desde la desnudez, donde uno se ve tal cual es y se aprecia o no. Y dice, bueno, necesito bajar unas libritas, o necesito engordar unas libritas, o necesito dejarme el pelo libre así, ser despelucada, porque no todo el mundo es Pantene Pro V, Sedal. Eso, la escritura, el tiempo, el momento, las ganas de conocerse. En estos tiempos, Elvia, donde generalmente estamos muy, muy atentos a el fulano celular, el fulano Instagram, YouTube, y vemos tantas mujeres hermosas, tantas mujeres distintas, tanto éxito por allí, tanta pose, filtro, máscara. Necesitamos mirarnos sin maquillaje, en esa palabra hermosa que se llama autenticidad. Y allí es cuando le decimos, tienes 25, 40 o 60, mírate, escríbete, descúbrete, porque siempre tenemos algo que descubrir en nosotras. Sí. ¿Tú crees que entre mejor nos conocemos, más felices podemos ser? Claro, y sobre todo más conocemos a los demás. Cuando uno empieza en esto del autoconocimiento, del desarrollo personal, sucede algo mágico. Me comprendo más y en esta comprensión digo, mira, fíjate lo que ella o él dice. Y uno empieza a analizar a los demás, pero no desde, ajá, tú sabes. Juzgarlo, sino, oye, nos vemos más desde nuestra humanidad. Esto que yo siento, esto que yo percibo de esta persona, esto que dice, ¿cuántos dolores tendrá? Yo no le dan ganas de decirle cosas como, ¿te sientes bien? ¿Cómo estás hoy? Uno puede verlo desde la comprensión, ¿verdad? Desde la no comprensión. No desde el juzgamiento, sino desde esa persona iracunda. Que tuvo que haber pasado esta persona para que haya reaccionado. Esta mujer resentida, esta mujer chismosa que solamente habla de las demás. Generalmente las mujeres chismosas son mujeres que no se ven. Están muy atentas al gossip, lo que se puso, lo que no se puso, y a esas mujeres yo siempre les digo, o me gustaría decirles, te has visto, te has escuchado, te has escrito. Ahí hay una mujer con amor, ¿verdad? Te has hablado con amor. Exacto. ¿Qué pasaría? ¿Qué te pasó cuando tenías 8 años? ¿O qué te pasó en tu fiesta de 15? En esos dulces 16. ¿Qué pasó con tu primer novio, tu primer beso? Hay tantas problemillas que arrastramos las mujeres grandes, las mujeres que ya estamos en edad, y todos los problemillas salen de esa edad donde no teníamos cómo manejarnos. Por eso hay que decirle a las mujeres desde muy jóvenes, pregúntese, indáguese, explórese. Sí. Pero ¿no crees que en este tiempo, creo que los jóvenes ahorita están poniendo un poquito más atención a cómo se sienten, a ser más empáticos, a hacer menos juzgamiento? Yo lo veo en mis hijos, ¿verdad? Y digo yo, esta generación está siendo diferente, creo que está siendo un poco más sensible. ¿No crees que viene una generación que a lo mejor esté más interesada en conocerse a sí mismo? Claro, yo soy mamá de un millennial. Y las madres, padres de millennials, ¿cómo educamos? Educamos desde los dolores. Yo no quiero que mi hijo, entonces nuestros hijos son más sensibles. Tristemente son muy sensibles en algunos casos. Sí. Entonces, porque en eso de que no quiero que sufra como yo sufrí, yo quiero que él experimente igual con las experiencias. Igual con la generación Z, la que va más allá. Y cada vez más nos estamos dando cuenta, las personas que nos gusta hacernos preguntas, que en realidad los muchachos, los niños, deben tener sus momentos de ocio, sus momentos de aburrimiento, deben sentir que la palabra no es válida. Hay mucho que yo cuestiono en la educación
en esta modernidad, donde la sensibilidad importa, sí, pero no me la lleves al extremo. Sí. Porque este ser humano tiene que seguir viviendo en sociedad, tiene que hacerse ciudadano responsable. El mundo no se va a parar por ellos. Hay un video viejo de una cámara que alguien está grabando en un avión. Hay un hombre que está del lado de la ventana, viendo por la ventana. Hay una mujer, una niña, y la mujer le dice al señor que si pudiese cambiarse de puesto porque la niña quiere ver por la ventana. Y si no, la niña va a tener una crisis. Y el hombre le dice, no, porque yo pagué por este puesto. Entonces a esa niña que casi que entraba en crisis, hay que darle herramientas. La vida no está hecha para ti y por ti. Y no, la vida es esto. Hay que adaptarse. Yo conozco mujeres grandecitas que no se adaptan y que quieren que la vida sea como ellas quieren. Y eso no es tampoco sano. Hay que llevarse los golpes, hay que caerse. Si uno le quita todas las rocas, las piedras en el camino, esa persona, esa hija, hijo, va a ser mejor ser humano, va a enfrentarse a estos tiempos que van a venir, que van a ser siempre difíciles, porque mi mamá pensaba que los tiempos que yo viví en mi adolescencia iban a ser difíciles, y ahora cada vez que vemos desafortunadamente las noticias sentimos que no, pero es que cada vez es peor. Sí. Entonces vamos a crear seres humanos endebles. No, tenemos que darle fuerza, fortaleza a sus ánimos. Dejar de cuidarlos al extremo, para que puedan hacer su caparazón y poder defenderse cuando estén en el exterior. Efectivamente. Sí. Bueno, si alguien no tiene el hábito de escribir, ¿cómo podemos hacer para ir creando ese hábito? ¿Hay algunas horas del día que sean mejor que otras? ¿Qué recomendarías? Bueno, como yo todo lo que digo es, conócete. Yo debo saber cuál es mi cronotipo. Es decir, por ejemplo, yo soy alondra. Yo todo es mañanero. Yo me despierto a las 5:30, troto, es decir, todo es en la mañana. Mi productividad está en la mañana. Pero hay gente que son más búhos, que son los noctámbulos. Sí. Entonces, si yo me conozco y yo sé que a mí me gusta despertarme, no sé, supongamos a las 10 de la mañana, o me despierto a las 7 para ir al laburo, al trabajo, y en realidad me siento en comodidad cuando llego a mi casa a partir de las 6 y soy noctámbulo, bueno, a esa hora voy a escribir. Yo voy a escribir en el instante cuando siento que estoy en comodidad. ¿Y qué es la comodidad? Ese espacio donde estoy yo, conmigo, que me siento pues relajada para tomar el lápiz, el bolígrafo, el café y empezar a escribir. Por ejemplo, eso que ya mucha gente sabe de las afirmaciones matutinas, una manera de empezar el día: yo soy valiosa, hoy será un día maravilloso, hoy conoceré a mujeres extraordinarias, hoy mi mensaje le va a llegar a alguien que va a decir, quiero hacer eso. Y así lo empezamos a escribir. Pero es que no soy así. Bueno, tomas en la noche, hoy ha sido un día maravilloso. Hoy de hecho fue un día que ni planificado. Todo fluyó, todo sucedió lindo. O hoy fue un día de perros. No sé por qué salí al exterior. Debí quedarme en mi cama viendo Netflix. En la noche o en el día, dependiendo de cómo tú eres, cómo tú te sientas en comodidad. Todo es válido, ¿verdad? Todo. Los buenos sentimientos, Todo. Los malos. ¿Podemos hablarnos de manera positiva o podemos hablarnos de manera negativa? Es válido también, pensando en que debemos hablarnos de una mejor manera nosotros mismos. Claro, volvemos. Recuerden que ahora todo el mundo sabe y todo el mundo tiene una cuenta de TikTok que habla de lo que debes o no hacer. Hay miles de expertos. Cuando uno se habla bien, uno siente que todo va bien. Pero entonces uno nunca se debe hablar mal. No, nos hablamos mal, sí. Oye, qué metida de pata, no tenía que haberle respondido así a este proveedor. Ok, aprendizaje. Debo respirar, debo controlarme y acto seguido pedir disculpas. Ok. No, me llamo la atención, pero no para flagelarme, porque soy una pi. No, me llamo la atención porque me gusta saber de qué estoy hecha.
y yo soy una mujer apasionada. Y entonces, bueno, esa pasión se llama ira, entonces debo tomar acción, debo buscar ayuda y meditar, hacer yoga, conversar con una amiga, hacer un journal que sea, o un escrito que sea solamente de mis días feos. Es válido decirse las cosas, pero como digo, todo sin extremo. Por eso es que yo con la escritura siempre digo, es algo que tú debes comprender, que es tan tuyo, que nadie puede decirte, hazlo así, aprende de mí que soy la sabia. No, aprende de ti misma. Todo se trata de ti, todo tiene que ver contigo. Sí, puede ser viéndolo desde lo reflexivo, desde el aprendizaje. Totalmente, lo catártico, la introspección, todo es conócete a ti mismo desde los tiempos, conócete a ti mismo. Tú no puedes estar haciendo o teniendo, en este caso, una relación positiva con tu pareja, compañero de trabajo o hijo si tú no sabes, si tú no te dominas. A veces cuando tenemos hijos adolescentes que uno provoca como que, Dios mío, ahí, ¿cómo era yo a los 12 años? Y bueno, por fortuna, los que tenemos nuestras mamás vivas nos lo recuerdan. Pero es que tú a los 13 años, aquella vez que tú fuiste, entonces uno dice, porque cuando somos mamás y somos grandes, no, yo no era así, como una vez en el colegio, una mamá que mi alumna me decía, no, porque es que mi mamá decía que ella era una alumna de 20, la máxima puntuación y no sé qué. Y entonces yo le dije a mi alumna, dile que te muestre un cuaderno, dile que te muestre una prueba, compruébame, demuéstrame que tú eras una alumna de 20. Y te vas a dar cuenta que a veces las mamás mentimos, porque queremos esa parte, pero uno tiene que decirle al hijo, por ejemplo, yo era pésima en matemáticas, no me gusta, y no fue que huí de las matemáticas y por eso me fui a letras, no, sino que, no me gustan las matemáticas. Ese pensamiento tan abstracto no se me da, pero no mentir, no decir lo que uno no es. Por eso es que te digo, la autenticidad debería ser la palabra que todos nos deberíamos poner en el pecho. Yo soy esto. Me gustaría saber, Flor Ángel, si tienes alguna experiencia que contarnos acerca de alguna mujer que haya llevado tus programas, que esta herramienta de conocerte mejor, que es como una terapia, pudo ayudar a alguien. ¿Tienes alguna experiencia que...? Sí, hay 2 mujeres, una de ellas murió su esposo y ella no se había dado la tarea de procesar esta pérdida, y con el curso que hicimos de Escribe tus relatos de vida dentro del programa El Poder de la Escritura para Transformarte, allí, como en todos mis talleres, cursos, yo hago prácticas, explico un tópico y luego vamos a la acción, a escribir. Y en mis cursos pasa algo importante para mí, que es que yo lo hago desde la intuición. Yo tengo un grupo de mujeres que se inscriben, yo voy a sus perfiles, les veo sus caras y empiezo a armar la presentación de acuerdo a lo que me salga. Es decir, los ejercicios escriturales son en una situación y selecciono una música que vaya a reforzar ese proceso. Y curiosamente, en ese grupo yo seleccioné una música, también uso pinturas, es decir, agarro de internet una obra pictórica de alguien famoso y lo pongo, y a partir de eso que la persona se deje llevar por la imagen, por lo que escucha y haga su escrito. Y en este caso, esta mujer, eso que escuchó y eso que vio, le movió ese duelo que no había hecho. Entonces sus ejercicios fueron muy poderosos para ella. No necesariamente tienen que leer lo que escribieron, porque a veces no da tiempo, porque si son varias mujeres, si cada una lee no podemos avanzar y son actividades de 90 minutos. Pero lo satisfactorio es cuando en privado me dice, no sabes cuánto lo que tú hiciste me ayudó a ver a la mujer adolorida, a ver no a la viuda, sino a la mujer adolorida porque siente
que ella se perdió en ese matrimonio. Entonces allí yo dije, tremendo, porque claro, uno piensa que va a hablar de la pérdida, pero era la pérdida de ella. O sea, fue evaluar su vida, lo que fue su vida con esta persona y cuánto ella pues anuló porque estaba bien con esta persona, que fue su esposo. Sí. Entonces eso hizo que ella empezara a tener ganas de escribir quién era ella, de su vida, sus experiencias, sus malos recuerdos. E hizo después el nivel 2 de el poder, y entonces allí estaba más desatada creativamente, porque ya era capaz de no volver a su memoria y escribir a partir de la memoria, sino de crear, de inventar, que es un paso bien bonito, porque ya no se trata de que vea un recuerdo y trasládalo al presente, o vea el recuerdo y toma posición, sino crea un mundo distinto. Atrévete a crear a una mujer distinta, que tal vez puede ser tú misma proyectada en el futuro. Pues. Sí. Cuando tú nos hablas de este programa, este es el programa específico, ¿verdad? Dedicado a la escritura para la transformación. Exactamente. ¿Verdad? El poder de la escritura para transformarte. Para transformarte. Sí. Detállanos cómo se hace. ¿Es en línea? ¿Es presencial? ¿Es grupal? Es en línea, es grupal, es personalizado. Desafortunadamente no he podido hacerlo todavía presencial. Por eso nos reunimos a la hora que nos reunimos, porque tú y yo vivimos con horas de distancia. Sí. Entonces me gustaría armar un grupo dentro de donde yo vivo, pero no he dado todavía con esas mujeres. Entonces todo es online y es una maravilla, porque de hecho esta mujer que estoy hablando no vive en este estado siquiera. Sí. Entonces he estado con personas que están en Argentina, en Perú, una que está en Costa Rica. Entonces el online es maravilloso. El poder de la escritura para transformarte son 2 niveles principalmente. El primer nivel es escribir desde nada. O sea, nada sé, no sé cómo empiezo. Uh-huh. Y es allí un mes. O sea, son 5 semanas donde una vez al mes, puede ser por ejemplo martes o jueves, que son mis días favoritos para hacer actividades, nos reunimos durante 90 minutos a aprender a cómo suelto esto de querer escribir. Uh-huh. O sea, en principio tienes que tener ganas de escribir, por eso te inscribes. Entonces allí es empezar desde la nada, como le digo yo, desde el no sé nada. Y allí tengo unas actividades que empiezan forzosamente a moverte. Porque cuando yo te hablo de que vayas a una edad, a una memoria, algo en el cajón que tienes guardado, y hay una obra pictórica y suena una música, todo eso te va a estimular. Absolutamente cierto. Y luego el nivel 2 es ya cuando tú quieres crear, cuando tú quieres inventar, cuando tú quieres atreverte a escribir otra historia. Que tal vez ya tú sabes claramente quién eres tú, pero quieres imaginarte a esa mujer, quieres volverte protagonista y te inventas una situación, quieres inventarte que estás en un lugar, en un espacio distinto. Entonces, en el nivel 2 ya es mover tu creatividad. En el primero es saber, ¿tienes creatividad? Cuando descubres que sí tienes cosas que decir. Luego el nivel es, bueno, vamos a decirla, dímela, cuéntame, invéntame. Recrea un mundo distinto. Sí. ¿Es hasta cuántas personas? ¿Son mujeres todas? Fíjate que he estado solo con mujeres. Uh-huh. Hubo una actividad que hice, un taller que lo llamé Neuronas en Revuelo, que hubo 3 hombres. Eso fue excepcional, porque mi mensaje y mi cuenta en Instagram está dirigida principalmente a mujeres, porque curiosamente es con las que he estado. Y me gusta estar con un grupo no más de 6. ¿Por qué? Porque son 6 mujeres que quiero entender, sobre todo atender, porque a todas estas hay unas asignaciones, unas tareas. Una cosa es lo que sucede en 90 minutos, donde hay al menos 4 actividades escriturales de entre 5 y 8 minutos. Es decir, te pones a escribir, luego hablamos de cómo te sentiste escribiendo esto. Sí. Algunas quieren leer lo que escribieron porque se sienten muy movidas,
Y luego, cuando termina la sesión, mando una tarea, una asignación. De acuerdo a lo visto, y ya entendiendo que hay una segunda reunión, que quiero prepararla, esta es la tarea. Y generalmente la tarea va asociada a un recuerdo y una emoción. En específico. Trabajo con emociones en específico. En el poder de la escritura para transformarte nivel 1, trabajo con 5 emociones en específico. Y tú vuelves al cajón de tus recuerdos a partir de estas emociones en específico. Y si las personas estuvieran interesadas en este programa en específico, ¿cómo pueden contactarte y cómo pueden ir e inscribirse a este programa? Lo mío es tan sencillo como un mensaje directo. Claro, en mi Linktree dentro de Instagram, ahí puedes ver el programa, que tiene una fecha, porque los programas tienen una fecha de inicio, pero como a veces no se inscribe alguien en particular porque se pasó el tiempo y no se enteró, allí está. Siempre está el enlace en mi Linktree, en mi bio. O me sigues en Instagram, o no importa que no me sigas, pero tú me escribes un mensaje directo y me dices, te vi greñuda hablando en Despertando tu Musa y yo quiero eso. Entonces, bueno, te digo, este es el proceso. Primero, dame tu correo y te mando un correo electrónico extenso, bonito, donde te explico todo, donde te mando los testimonios de las mujeres que han estado, donde te digo, ¿y quién soy yo? Para que tú confíes en esta locuaz mujer. Y el pago, todo allí lo vas a tener en un mensaje de correo electrónico cordial que te da la bienvenida a este programa. Vamos a dejar aquí también en la información para que puedas seguirla en Instagram, para que puedas tener la información en Instagram. Y también me preguntaba si una persona que te escribe para iniciar y no hay una fecha próxima disponible, ¿das acompañamiento personalizado? Sí, yo soy casi como una scout, siempre lista. ¿Por qué? Porque siempre tengo, afortunadamente, vacíos en la agenda donde yo puedo atender. Este taller yo lo quiero para mí y mis 5 amigas. Bueno, vamos a coordinar. Inclusive lo podemos hacer un sábado. Porque hay personas del otro lado del país o porque hay personas que están pues del otro lado del mar que quisieran ver tener esta posibilidad y me ajusto. Los sábados me puedo ajustar. Mis actividades son, como estamos en la costa este, generalmente son a las 7. Porque ya a 7 de la noche, porque ya has llegado, has cenado, entonces vas a tener esos 90 minutos para ti. Pero hay personas que dicen, por ejemplo, que trabajan en casa, no pudiese ser en la mañana. Claro, yo subo la Santa María, como decimos en mi país, subo la cortina de mi negocio a las 9:30 de la mañana y ahí estoy ya dispuesta. Este es uno de los programas, pero también Flor Ángel tiene el programa para la escritura persuasiva. Háblanos un poco acerca de ese programa. La escritura persuasiva o escribir para vender está diseñado específicamente para emprendedoras que tienen o empresarias que tienen un negocio y quieren darle mayor visibilidad, quieren elevar su reputación. Son marca personal o no necesariamente tiene que ser marca Exactamente, personal. Son marca personal o no. El asunto es que dicen, es que no estoy, de verdad, no hay enganche, es que yo lo que escribo, o son esas que tienen una foto lindísima y dicen, llámanos o contáctame. Enough. Estoy hablando de Instagram. O sea, tienes 2.200 caracteres que estás desperdiciando. Entonces, en este programa de conectar para vender más, de lo que hablamos es de storytelling y de copywriting. Es decir, te digo de cómo la escritura persuasiva, es decir, hablar de los atributos de tu marca o de tu servicio, de tu producto, son estos, y cómo utilizando las historias, tus historias personales o las historias con tus clientes, tú puedes cautivar y puede alguien al leer eso, al ver esa imagen o ese video, decir, yo necesito ese servicio. Por ejemplo, si eres fotógrafa, imagínate, pones una foto y dices, hago fotos. No. Ahora imagínate una foto de una mujer
así, y que tú pongas, ella es Flor Ángel. Llegó a mi sesión porque necesitaba unas fotos profesionales para su cuenta. Llegó nerviosa, despelucada, sin maquillaje. Yo logré con mi equipo transformarla en esta mujer que aquí ves. Una mujer dispuesta a comerse el mundo, no solamente a través de su imagen, sino de su palabra. O sea, cuentas algo de esa clienta. Eso puede conectar más. Claro, usa las emociones para que alguien que está allí, tú sabes, como yo le llamo, paseante de feed, que está next, vea la foto, porque siempre tiene que haber algo que detenga ese paseo, ese scroll, digamos, y luego que yo me detengo en esa imagen, que puede ser inclusive una frase, las 2 primeras líneas, como un titular, como el titular que sabemos de revistas o de periódicos. En esas 2 líneas tiene que venir un anzuelo que haga que yo le dé a los 3 puntitos y siga leyendo. Y que yo a medida que voy leyendo, ese texto me va moviendo, me despierta el interés, me hace preguntarme, oye, justo lo que yo estaba buscando. Me hace despertar esa curiosidad. Oye, qué bueno esto. Sí, es como aprender a vender sin vender. Exactamente. Y luego, ¿y cómo yo llego a ella? Y cierras en esos 2200 caracteres con ese cierre maravilloso que deben tener todas las descripciones, que es la llamada a la acción. Si tú quieres verte en esta posición de una mujer triunfadora, gracias, dependiendo de lo que hagas, entonces una llamada telefónica o ve al enlace de mi bio o escribe la palabra tal para que yo te mande por mensaje directo. Eso es lo que hago. La persuasión tiene que ver con un estado que tú propicias a través de tus palabras para que alguien se sienta interesado, se sienta movido. Eso va solamente para profesionales, marca personal, empresarias, inclusive no solamente para una persona, sino para equipos. Imagínate que tú tienes tu equipo de la revista y tú quieres que todo el mundo sepa cómo aplicar el storytelling, cómo las historias me pueden ayudar a vender más. Eso lo hago también. Y eso es on demand, o sea, lo quieres, te lo doy. Personalizado también. Claro. Siempre hablamos, mira, ¿qué haces tú? Mira, todos los clientes que a mí llegan, lo primero que yo hago es preguntarle, ¿estás en las redes sociales, no? ¿Estás en las plataformas? Ay, bueno, no, es que no tengo. ¿Y cómo le llegas a la gente? Bueno, con Facebook. Y en Facebook tú le llegas a la gente, claro. Pero ¿cómo llego yo a ti a Facebook? Bueno, entonces ahí empieza la gente. Instagram es una vitrina. Instagram es como ir por un bulevar que tú estás viendo vitrinas de lado y lado. Sí. Y allí, la vitrina más atractiva, más sugerente, tú entras al negocio. Entonces le digo, bueno, y si tienes cuenta de Instagram, empiezo a ver lo que dice en su bio, qué me dice su foto. Sí. Porque yo creo mucho, y tú eres perfecta en eso, la imagen habla mucho, una mirada, una actitud, así sea una actitud de la de Realtor. Sí. Pero dice algo, que dice la bio, y empiezo a pasearme por tu feed, y digo, y a leerte, y digo, aquí falta algo. Entonces cuando luego hablamos, podemos estar conversando, ya entiendo qué necesita esa persona. Tú lo que quieres es, o tú, me pareció a mí, que podrías, teniendo esto y esto, podemos hacer este cambio. Sí. Lo que me gusta es entender que estoy para ayudar a que alguien transforme su cuenta y eventualmente va a transformar su vida, porque se va a dar cuenta, sí. Eso lo repito mucho, que, es que las palabras tienen poder. Mira, es que si yo digo esto va a generar, esta palabra va a generar algo. Lo podemos conseguir en Instagram entonces también. En tu mismo Instagram, aquí vamos a conseguir la información de lo de escritura persuasiva. Claro. A mí llegas, como digo, de la forma más simple, que es un mensaje directo a través de Instagram. Puedes llegar por mi número telefónico. Puedes llegar por Telegram. @escribe con Flor Ángel. Puedes llegar a través de mi correo electrónico, florangel.quintana@gmail.com. Es muy sencillo. ¿Y el Instagram puedes? El Instagram es florangel.quintana. Así sencillo, ya conoces mi nombre, ya me sigues, ya tú sabes.
Bueno, Flor Ángel es una autora publicada también y esta vez nos trajo los libros para también hablarnos acerca de las publicaciones que has hecho, de qué es cada uno y dónde podemos conseguirlos. Sí, todos están en Amazon, afortunadamente. Este fue el primer libro que yo escribí. Originalmente era más chiquito, tenía apenas 80 páginas. Conecta más al escribir mejor, cómo escribir con persuasión en 15 minutos. Esto está dirigido a esa persona que tiene un negocio y quiere usar la persuasión. Aquí hablo de storytelling, aquí por supuesto hablo de escritura persuasiva, de copywriting. Aquí te digo inclusive detalles del neuromarketing. ¿Cómo haces para que las palabras estén a favor tuyo? Ese fue mi primer librito, un libro de no ficción. Una mujer que viene de letras, que viene de leer, que viene de ser crítico literario, pues está rodeada de mujeres que son empresarias, un producto para ellas. Es decir, escribimos para alguien que esperemos que nos lea. Luego, historias para apropiarse, que es ficción. Es un libro, es mi libro hasta ahora, mi libro de cuentos. Son relatos breves, historias para que te las lleves. Este libro me tomó hacerlo casi 2 décadas, porque aquí hubo el síndrome de impostor, aquí hubo, pero si yo he leído a tanta gente grande y yo lo que hago es leer a gente grande, ¿quién eres tú para escribir? Que es curioso, sí. Pero sí. Hay una crítica, hay una mujer que critica lo que escribe, entonces aquí fue depurar, romper, volver, y entonces ahora incluso lo abro y digo, Dios mío, ¿por qué puse esto? Y sigues encontrando algo que no te Sigo encontrando algo, por eso es que también uno en literatura siempre vas a escuchar que los grandes escritores y los no tanto, siempre dicen, nunca volví a leer ese libro, porque este libro siempre va a tener imperfecciones, porque siempre se puede hacer mejor. Sí. Y el del año pasado, que este es mi libro amado, porque es un libro hecho para ayudar. Se llama El ritual para escribir tu primer libro de no ficción. ¿Y por qué de no ficción? ¿Por qué no una novela? Porque este libro está dirigido a esa persona. Imagínate, una mujer inmigrante que llega a este país con una idea de lo que se va a conseguir en este país, arrastrando lo que le dejó su nacionalidad y se enfrenta a una cultura distinta, a un idioma distinto y pasa por historias tremendas, porque si es inmigrante que viene de Centroamérica y llega por vías ilegales, entonces es gente que tiene una historia, o esa mujer que en el contexto del mes que estamos descubrió que su abuela y la tatarabuela, y resulta que ella tiene eso terrible de cáncer de mama, y es la historia, su libro es la historia de cómo golpeó esa campana feliz cuando dijo estoy sana. Sí. O el hombre que era cocinero, él pensaba que era cocinero en su casa porque le gustaba cocinar en su casa y él lo que era un ingeniero y llegó a este país y dijo, bueno, yo voy a empezar a cocinar. Y es la historia de cómo se hace emprendedor y cómo logra pues sacar adelante un negocio exitoso en Florida. Entonces, este libro está hecho para que la persona que nunca ha escrito y que dice que tiene una historia que quiere escribir, empiece aquí. Aquí te digo, ok, aquí tienes, empieza aquí. Y aquí te llevo de la mano para que esa historia personal, verídica, fidedigna, que es tu historia de vida, la historia de tu negocio, inclusive si quieres hacer un libro del legado de tu padre o de tu abuelo que fue notable en tu país, bueno, ¿cómo lo haces? ¿De qué forma? ¿Qué es eso del ritual? ¿De qué manera puedo empezar a escribir yo que no sé cómo escribir? Este es mi reciente y amado libro. Buenísimo, buenísimo para todas aquellas personas que tienen como sueño escribir un libro, pero que dicen,
pero ¿y yo por dónde voy a comenzar? Que a veces no comienzas porque no sabes por dónde comenzar. Exactamente. Así que Flor Ángel también da acompañamiento, ¿verdad? Para poder hacerlo, no solamente a través de su libro, sino que también pueden acudir a ella, ¿verdad? Directamente en su Instagram. Bueno, yo quiero hacerte unas preguntitas, que esto es para conocerte un poquito mejor a ti. Hay varias preguntas, quisiera hacerte unas 3, están al azar, no sé qué va a salir, pero es para contestarlas como con lo primero que se te viene, para conocer un poco más de Flor Ángel. Así que ayúdame escogiendo por ahí una y me la vas pasando. Que venga una energía en esta pregunta que le sirva a alguien, que te sirva a ti. Ok, déjame, la veo. ¿Prefieres leer libros físicos o electrónicos? Me gusta el físico porque huelo, porque palpo, pero en esta realidad pues me adapto a lo digital. Ok, ¿otra? Son de diferentes, no sé de qué te va a salir en específico. Si te gusta algún tipo de cocina que te guste experimentar cuando comes fuera. Me gusta ahorita todo lo que es fusión. Imagínate, mexicano con filipino. Toda la cocina fusión, esa movida me gusta mucho. La mezcla de sabores que uno dice, oye, no había pensado que esta enchilada puede estar con esto. Ajá. Eso me gusta mucho, la cocina fusión. Las nuevas cosas, entonces las nuevas experiencias. Todo lo que sea distinto, nuevo, diferente. Sí, ya que han salido cortas, vamos a hacer otras 2 más. Ok. Esa. ¿Un hábito que has dejado? Un hábito que he dejado. ¿Malo o bueno? Un hábito malo que he dejado es confrontarme con la que no hizo, la que no logró, ese hábito de la quejona, el síndrome del impostor, la que tú no vas a poder hacer eso. Eso era un hábito muy común. Al final del día era, oye, esto logré esto, oye, pero según yo tenía que haber logrado. Entonces ese hábito de todo el tiempo estar machacándome, que pude haber ido por más, pude haberlo hecho mejor. Eso era muy recurrente. Eso lo he dejado. Ahora casi que no salió, no salió, ya, o sea, no pasa nada. Dejar de buscar la perfección. Me gustaría como algunas palabras finales que tú tienes para estas mujeres y poderles dejar en su corazón esta inquietud acerca de cómo comenzar con la escritura para la transformación. Sencillamente empieza por preguntarte qué quieres en este momento de tu vida. Y allí toma la libreta sin mayor parafernalia y escribe. En este momento yo lo que quiero, que me sale desde las vísceras, es esto. Porque escribir transforma. Y porque cuando lo haces, te haces memorable. Ve a ti y sobre todo, plásmate en el papel, reléete para que veas lo bien que vas. Sí. Yo te agradezco, Flor Ángel, ¿verdad? Flor Ángel condujo, y su hijo, que gracias por traerla, condujo varias horas para llegar aquí. 2 horas 15. 2 horas 15 para poder platicar, para traer a ustedes este conocimiento y para dejarles en el corazón esa inquietud, esa chispita ahí que te deje pensando, es tiempo de que empiece a ponerme más atención, a conocerme un poco más, para saber qué quiero, para saber si soy feliz. Porque muchas veces no te das cuenta si eres feliz. Ya saben que Flor Ángel acompaña a través de sus programas, a través de sus libros, y puede hacerlo de manera personal en línea también. Vamos a dejar la información aquí abajo en donde pueden encontrarla en su Instagram, en las redes sociales, donde pueden encontrarla también, ya sea por teléfono, los links para sus libros. Así que no hay excusa para no saber cómo contactarla. Es una mujer que inspira, es una mujer que ayuda, es una mujer que te deja con una energía increíble cuando hablas con ella. Igual, de todas maneras, vamos a dejar toda la información de Flor Ángel aquí abajo para que ustedes puedan contactarla a través de su Instagram, para que en cualquiera que sea de los programas que ustedes estén interesadas, pues ustedes puedan contactarla. Vamos a dejar el link a sus libros también para que ustedes puedan ir y comprarlo. Y ya saben que pueden contar también con su acompañamiento personalizado.
ya sea en línea o ya sea también que estén aquí. Y esperamos que pronto podamos tener un taller. ¿Te imaginas cómo sería tener un taller, verdad, de escritura, de autoconocimiento? Maravilloso, Sería a partir de musas, solamente musas allí deseando escribir. De musas, sí. Bueno, no hay excusas. Flor Ángel es una mujer que las va a dejar con las baterías recargadas. Es una mujer que te ayuda, te alimenta, te hace sentir mucho mejor, y qué mejor que ayudándonos a conocernos más, para poder ser más felices, ¿verdad? Para poder estar más contenta con lo que vemos al espejo cada día. Bueno, te doy muchas gracias, Flor Ángel, por haber venido, por estar aquí con nosotros, por ayudarnos en este granito de arena a buscar sembrar esa semilla de curiosidad en nuestras lectoras y en la mujer que pueda vernos, ¿verdad? Para que sepa que hay una manera en que puedes conocerte mejor, que podamos hacerla sentir de que tenemos algo por ahí adentro que a lo mejor está buscando ser descubierto, y que puede ayudarnos a hacer las cosas que nosotros soñamos también, ¿verdad? De creer más en nosotros. Es que hay tantas herramientas. Así que te agradezco, ¿verdad?, el poder estar aquí. Agradezco a todas las personas que llegaron hasta esta parte del programa. Tenemos toda la información de Flor Ángel acá, y también pueden tener el link acerca de los libros, de donde los pueden encontrar. Gracias, compartan este episodio con alguna persona que ustedes crean que lo necesite, ¿verdad? Si les gustó, pues déjanos un me gusta, y si quieren hacer algún comentario para Flor Ángel, vamos a estar aquí pendientes de esta publicación durante unos días, así que si quieren dejarle algo por ahí a Flor Ángel, pues entonces bienvenidas, déjenlo por aquí. Gracias, Flor Ángel, y gracias a todas las demás también por estar con nosotros y dedicarnos este tiempo. Y así concluimos otro episodio de Descubre tu Musa. Esperamos que las historias y lecciones compartidas hoy te hayan inspirado y empoderado para dar el siguiente paso en tu viaje personal. Recuerda, cada desafío es una oportunidad para crecer, y cada día es una nueva página en tu historia de éxito. No olvides suscribirte al podcast y dejarnos una reseña. También puedes visitar nuestra página web www.musamagazine.us y seguirnos en nuestras redes sociales de musamagazine.us para mantenerte al tanto de todas nuestras novedades y participar en nuestra increíble comunidad de soñadoras y hacedoras. Hasta la próxima, y sigue descubriendo tu musa y construyendo la vida que siempre has soñado. Nos vemos en el siguiente episodio.